porque quiero que hagamos un estudio bíblico de este pasaje, Génesis 5, la genealogía de la mortandad y la esperanza de vida. Así le he llamado a este mensaje. En Génesis capítulo 5. Capítulo 5, sí. ¿Qué dije yo? 15 es 5. ¿Y qué dije? ¿Y qué era? ¿Y qué dije? Génesis capítulo 5. Sí vamos ahí, ¿verdad? Con el pastor Isaac estudiaron el capítulo 4, la vez pasada, miércoles. Lo leeremos y en el transcurso de la lectura iremos diciendo algunas cosas. Estará en la pantalla el texto, aunque usted también lo puede tener en su Biblia para ir subrayando. Insisto, le llamo a este mensaje la genealogía, o este estudio bíblico, la genealogía de la mortandad y la esperanza de vida. Y lo primero que quiero que hagamos antes de las 7 enseñanzas que quiero dar al final, casi así como conclusión, las 7 enseñanzas, aunque habrá una conclusión además de las 7 enseñanzas, pero quiero que hagamos antes un estudio como preliminar del texto y leamos los primeros versículos. Dice así, versículo 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Es interesante que, debe decir el género más adelante, es interesante que dice el texto, y llamó el nombre de ellos Adán. No se me ofendan las mujeres ni nada de eso, pero está de moda decir chiquillos y chiquillas, ¿no es cierto? Decir presidentes y presidentas, cuando antiguamente decíamos en general, decir el ser humano, decir el hombre, es decir hombres y mujeres. Pero surgió por causas, me huele a mí a feminismo, algo así, que ahora hay que decir hombres y mujeres. Pero aquí en el texto, Dios dice que llamó al varón y hembra, los llamó a los dos hombre. O sea, el ser humano es hombre. El hombre es hombre y mujer. Dios hizo al hombre y dentro de esa creación, que es el hombre, hizo a unos que son varones y unas que son mujeres. Pero es el hombre en términos generales. Así es que no está tan mal que sigamos diciendo el hombre sin tener que decir chiquillos y chiquillas toda la vida, ¿verdad? La descendencia de la esperanza, los versículos siguientes me parece que nos dan un chispazo de una esperanza. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Es interesante que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo conforme a su imagen de Dios. Incluso nos aclara Moisés, que posiblemente es el que escribió el Génesis, nos dice, a imagen de Dios lo creó. Pero aquí dice que a Adán le nació un hijo que se llama, esto es después de la caída, que se llama Set, y es un hijo conforme a su imagen. ¿Imagen de quién? De Adán, no de Dios. Tiene la naturaleza de Adán, ya está caído, ya no es como Adán al principio y como Eva al principio, perfectos, sin pecado, sino que ya es un ser caído. Y digo yo que con Set se inicia la búsqueda de Dios, el monoteísmo se manifiesta. Y usted dice, ¿dónde aparece eso? Bueno, para eso tenemos que ir a Génesis capítulo 4 y los últimos versículos dicen así, donde se menciona anteriormente a Set, dice así: y conoció Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo, estoy en el versículo 25 del capítulo 4, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha suscitado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Con el nacimiento de Set, digamos que el ser sustituto de Abel que ha matado a Caín, se abre una esperanza y la búsqueda de Dios se inicia en los seres humanos. Si usted dice, oiga, pero si Adán y Eva lo hagan con Dios, sí, Adán y Eva son los únicos dos seres humanos que tienen condiciones absolutamente diferentes a todos los demás seres humanos. Después de Adán y Eva, todos los demás ya nacimos de la relación de un hombre y una mujer y un parto y etcétera, etcétera. Y a partir de ese entonces comienza con Set la búsqueda de la humanidad de nuestro Dios. La multiplicación de la humanidad. El siguiente texto, versículo 4, dice, lean conmigo: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Adán y Eva se multiplicaron, perdón, eso es mi acotación. Adán y Eva se multiplicaron conforme a la orden y la humanidad creció. Si algunos de los aquí presentes creen que Adán y Eva solamente tuvieron 3 hijos, Caín, Abel y Set, después para sustituir a Abel, está absolutamente equivocado. El texto dice que tuvieron hijos e hijas. ¿Cuántos tuvieron? Pues fíjese nomás, 800 años.
cuando engendró a Set, ¿cuántos pudieron haber tenido? Doctores aquí presentes, estaban completamente sanos, no había anticonceptivos, la raza humana no se había degenerado como nosotros ahora, que hay situaciones de enfermedad y que a cierta edad las mujeres ya no pueden tener hijos y no sé qué. ¿Cuántos hijos pudieron haber tenido Adán y Eva? Que después de nacer Set vivieron más años todavía. ¿Cuántos pudieron haber tenido, hermanos? Pues uno por año, ¿no? 800. Póngale 500 por aquello de que la amamantada impedía la ovulación o qué sé yo, porque puede suceder en esos casos. 100 hijos que hubiesen tenido, y los 100 hijos para que los adolescentes aquí no escuchen, a los 15 años se hubiesen podido relacionar entre ellos, porque no estaba prohibido en esa época casarse entre hermanos. Eso viene después con la ley de Dios, pero al principio así tuvo que ser. Así es que si tuvieron 100 hijos y ellos a los 15 años se casaban y tenían hijos, para cuando Adán y Eva se murieron, en la tierra debieron existir varios cientos de miles de seres humanos, según las matemáticas. Si hay aquí algún actuario, nos podrá sacar de dudas y verá que así es. Insisto, sin anticonceptivos, la raza recién concebida, sin deterioro de ningún tipo, los ganaderos, perdonen la comparación, los ganaderos o los que crían perros y eso, cuando después de varias generaciones de tener animalitos de la misma camada de los papás, es un problema. Tienen que traer sangre nueva, ¿no? Un macho de no sé dónde, pero en las primeras generaciones no hay problema. Así debió ser. Además, Dios por delante seguramente proveyó de esto. Pero la humanidad se multiplicó. Así es que si alguien dice, ¿de dónde sacó esposa Caín? Pues pudo haber sido su hermana, su sobrina nieta, su sobrina bisnieta, su sobrina tataranieta, su sobrina tataranieta. ¿Me expliqué? Pudo haber, o su otra hermana, o su otra sobrina, o su otra. Así es que Caín pudo haber encontrado mujer de entre unas, no sé, 50,000 mujeres o más que pudieran haber estado cerca de él, porque la humanidad se multiplicó en serio. Más adelante nos dice que el hombre muere y se cumple la palabra del Señor en Génesis 2:17, cuando le dijo a Adán y a Eva, ciertamente morirás. Aunque la serpiente en Génesis 3:4 había dicho, ciertamente no moriréis. ¿Se acuerdan? Con que Dios os ha dicho que si comes de este fruto moriréis. ¿Se acuerdan de eso? Y lo dice ella, ciertamente te digo que no moriréis. Bueno, los siguientes versículos del 5 al 21 que vamos a leer nos dicen que la sentencia de Dios se cumplió. Quiero pedirles un favor, cuenten entre el versículo 5 y el versículo 21 cuántas veces dice y murió. ¿De acuerdo? ¿Me ayudan a contarlas? Lo leemos. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós, y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán, y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel, y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared, y vivió Mahalaleel, Dios santo, ¿cuántas veces ese nombre? Después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Bendito Dios que ya fue. Digo, no que se murió. No que se murió, pero que pasamos el nombre, pues. ¿Me entendieron? Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Cuántas veces aparece y murió? 6 veces. Quiero decirles que la cuota todavía no se acaba. Nomás que hay un paréntesis de esperanza. Y luego volvemos y hay otros, por lo menos 2 más veces que aparece esta frase. Una luz de esperanza, la excepción. En medio de la mortandad hay uno que no se muere. Eso es interesante y tiene un mensaje para nosotros. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque, ¿qué dice? Le llevó Dios. No dice y murió. La excepción.
Sigamos leyendo, porque después de la excepción o del paréntesis de esperanza, sigue la retahíla de panteones. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Pero aunque todavía hay otro más y murió, hay otro rasgo de esperanza. Ahora le llamo a esta parte del texto la herencia de la esperanza. ¿Por qué le llamo así? Porque Lamec, nieto de Enoc, expresa su esperanza al nombrar a su hijo con el nombre de alivio, debe decir ahí en lugar de lo que aparece en la pantalla, alivio o propiamente esperanza, declarando su esperanza en la salvación de Dios. Porque mire lo que dice el texto: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Noé se parece mucho a la palabra alivio hebrea, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. ¿Cuántas veces dice y murió en el pasaje? 8 en total. Y dos rasgos de esperanza: uno con Enoc, que no murió y ¿cómo dice el texto? Y lo llevó Dios. Y otro con el hecho de que Lamec, de alguna manera, por revelación divina, percibe que en su hijo, llamado alivio, Noé, Dios traerá alivio a la tierra. Y así fue. Noé es el iniciador de una nueva raza, por así decirlo, de una nueva etapa de la humanidad por la voluntad de Dios. Después de los 10 patriarcas antidiluvianos, así se le llama a estos, yo pensé que se incluía a mi suegra, pero no. Después de los 10 patriarcas antidiluvianos, se manifiesta una nueva humanidad. Perdonen, nos llevamos bien mi suegra y yo, no crean ustedes. De hecho, no está ahorita aquí, por eso la quiero más en este momento. Ayer se fue a Tabasco. Después de los 10 patriarcas antidiluvianos, se manifiesta una nueva humanidad y una nueva esperanza. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Y Sem, Cam y Jafet representan cada uno las 3 razas básicas de la humanidad. Semitas, por así decirlo, negros y sajones. Sus nombres significan literalmente eso. Seguramente estos 3 hijos de Noé eran así de diferentes. Eran 3 razas distintas, cada uno de ellos una de ellas. Muy bien, este es así como el estudio preliminar del pasaje, Génesis capítulo 5, como poniendo las cosas claras sobre la mesa. Y ahora déjenme decir lo siguiente: le he llamado a esto enseñanzas misceláneas, como la miscelánea fiscal, como lo hemos visto aquí ya en otras ocasiones, porque la verdad es que podríamos tomar varios textos. El de Lamec me gusta mucho, o el de Enoc, seguramente. El de Enoc, he predicado en esta iglesia, en estos años que tengo de pastor, varios sermones sobre la vida de Enoc, en la serie de sermones que se llamaron Gente Común que Dejó Huella. A lo mejor usted no estaba aquí en esa época. En esa serie de sermones apareció Enoc. En otra serie de sermones que se llamaban Salud Espiritual, apareció también un sermón basado en Enoc. Y no hace mucho, el hermano Juan Carlos Guajardo, pastor de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, Iglesia Bautista Oreb, ahora se llama así Oreb, en Cancún, Quintana Roo, predicó un mensaje excelente basado en el testimonio de Enoc. ¿Recuerdan eso? Podríamos tomar varios de los textos de este pasaje y dar enseñanzas y tardarnos todo un sermón en ellas, pero en vista de que el pastor Isaac y yo estamos estudiando así cada capítulo, me parece que debo dar las 7 enseñanzas que podemos encontrar aquí, y cada uno podemos desarrollarlas más profundamente en nuestra casa y volver al texto y volverlo a leer y comentar cosas entre nosotros. Primera enseñanza de estas 7 misceláneas: el bien y el mal están presentes en la humanidad desde que nuestros padres comieron del fruto prohibido, y los seres humanos podemos decidir de qué lado estamos. ¿Por qué Moisés, si es el autor del Génesis, si acaso él es de verdad, o el autor que haya sido, por qué nos habla de Set y luego de los descendientes de Set? ¿Por qué no tomó a Caín? ¿Por qué no tomó a algunos otros de sus hermanos? Si el texto dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Si tuvieron hijos e hijas, pues debieron tener, insisto, cientos de hijos durante tantos años que vivieron. Y si alguno piensa, oiga, pero de veras vivirán tantos años, sin duda que así fue. ¿No sería que los años se contaban de otra manera? No lo diría el texto. ¿Por qué vivía tantos años la gente en esa época? Muy seguramente antes del diluvio la tierra tenía condiciones diferentes.
y la ecología, se dirá, o el sistema de vida en la tierra era diferente y favorecía la salud de la raza humana. El texto dice del diluvio, incluso dice que un vapor subía de la tierra. Es un hecho que no había llovido antes del diluvio nunca. Al contrario, algunos piensan que la tierra estaba bajo ¿cómo se dice? Un efecto invernadero favorable, que provocaba mucha vida y que los seres humanos entonces tenían una longevidad extraordinaria. Después del diluvio, incluso Dios dijo que el hombre no viviría nunca más tantos años, sino que su vida sería alrededor de los 120 años. Dios mismo lo decretó. Pero el escritor sagrado, si es Moisés o quien haya sido, escoge una parte de la genealogía de Adán. El Señor Jesucristo, en las genealogías del Nuevo Testamento, lo hacen llegar en su genealogía hasta Set mismo, y hasta Adán pasa por Set. Lo que quiere decir que el escritor sagrado no trata de darnos un mensaje exhaustivo de la humanidad. ¿Se imaginan lo que tendría que haber escrito de todas las cosas, de todos los personajes, y los descendientes de Set, y los descendientes de Caín, y los descendientes de la hermana de Set, y los descendientes del tío? O sea, imagínense, pues no cabía en ningún libro de la historia todas estas cosas. Así es que toma una vertiente, por así decirlo, una línea, y es a través de ella que nos quiere enseñar cosas. Una de ellas es esta: el bien y el mal están presentes en la humanidad desde que nuestros padres comieron del fruto prohibido. Por eso, en sus hijos, Caín y Abel, se manifestó el bien y el mal. El mal destruyó el bien, pero Dios hizo que naciera un sustituto del bien. Esa es la enseñanza de Dios aquí. Y los seres humanos podemos decidir de qué lado estamos. Esto es la vida, bien y mal. Y todos los seres humanos debemos escoger. No escoger es escoger mal. No escoger es dejar que otro escoja. Adán y Eva, antes de comer del fruto prohibido, estaban escogiendo obedecer a Dios. Cuando comieron del fruto prohibido, podemos decir, es que finalmente escogieron. La verdad es que le dejaron escoger a la serpiente. La verdad es que se sometieron. Por eso la Biblia dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Por eso es que algunas personas se sienten muy orgullosos por sus pecados. Creen que pecar es una gran cosa. Y no saben que el que peca, dice Proverbios, es como el buey que es llevado al matadero, o como el ave que se apresura a la red y que solo se entera cuando una saeta, cuando una flecha atraviesa su corazón. Así es que desobedecer a Dios es en realidad dejar que otro escoja. Por eso no escoger es como escoger mal. El ser humano debe escoger el lado del bien. 2, más importante que los años de nuestra vida es la vida de nuestros años. Matusalén vivió 969 años. ¿Alguien sabe más datos acerca de Matusalén? Además de que vivió 969 años, ¿alguien sabe alguna otra cosa? Además de saber quién era su hijo, de dónde viene la línea de Jesús. ¿Alguien sabe alguna otra cosa de Matusalén? ¿Alguien sabe algún rasgo de él? ¿Cómo era su vida? ¿Si caminaba con Dios? ¿Si no caminaba con Dios? ¿Saben algo de Matusalén? Lo único que sabemos es que vivió 969 años. Dios santo, qué padrísimo. ¿Cuántos libros podría yo escribir en tantos años? Estoy apresurándome porque tengo más ideas en la cabeza que tiempo para escribirlas, y le pido a Dios que me dé permiso de vivir saludablemente para poder escribir todo lo que creo que debo escribir. Este tipo vivió 969. ¿Cuántos vivió Enoc? 365. Y sabemos bastantes cosas de él. Y de Matusalén sabemos bastantes menos cosas, a pesar de que vivió 365 en relación a 969. ¿Cuánto es, hermanos? ¿Qué porcentaje? ¿Una qué? Poco más de una tercera parte. 32%. Y sin embargo sabemos más de Enoc. Por eso, más importante que los años de la vida es la vida de los años. Es cuánto influimos, qué hacemos con nuestra vida. Ojo con eso. 3. La herencia no determina todo en la vida. Es que es la religión que me dejaron mis padres. Es que yo nací en México. ¿Qué quieren? Tengo que ser de la religión popular. Es que así somos nosotros. Es que así soy yo. Es que yo soy muy seco. Es que yo soy muy frío. La herencia no determina todo en nuestra vida. Miren, hay un Lamec en Génesis 4:19 y 23 al 24. Se los leo. Este no es el Lamec que se menciona en Génesis 5. No. Pero en Génesis 4:19 dice así:
Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y sigue hablando. Nos saltamos hasta el 23. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Hay un Lamec de Génesis 4 que, además de ser el primer polígamo, y polígamo no es una figura geométrica, sino uno que tiene más de una esposa, manifiesta maldición sobre sus posibles enemigos. Todavía ni lo matan y ya está maldiciendo a los que lo van a matar, según él. En cambio, el Lamec de Génesis 5, el hijo de Matusalem y padre de Noé, además de educar a un hombre extraordinario, porque discúlpenme, ¿quién educó a Noé? Su padre, ¿no? Entonces, si Noé fue un hombre extraordinario, con todo respeto, su padre tiene algo de culpa. Este Lamec, además de educar a un hombre extraordinario, expresó su esperanza de bien para la humanidad. ¿Cómo digo que expresó su esperanza de bien? Le puso un nombre a su hijo, el nombre de Alivio, y dijo, porque este traerá alivio a la humanidad. Y sucedió. Hizo un arca por órdenes de Dios y salvó a la humanidad, porque si no hubiese existido esa arca, la humanidad entera hubiera perecido en el diluvio. Así es que la herencia no determina todo. Este Lamec de Génesis 4 viene de los mismos padres. Este Lamec es de otra generación. Podemos decir que incluso con posibilidades de mayor degeneración. Sin embargo, él toma una decisión diferente. Así es que la herencia no decide toda nuestra vida. Que ser hijo de fulano, o tener una religión determinada, o tener ciertas costumbres porque así me enseñaron mis padres, no decide todo en mi vida. Ahora mismo yo puedo decidir cambiar la trayectoria que llevo. No hay tal cosa como maldiciones generacionales que me obligan a portarme de tal o cual manera. Ahora mismo, si yo creo en Jesucristo, el Señor Jesucristo rompió toda maldición de cualquier tipo y en Él soy libre. Y yo puedo decidir lo que ahora es de mi vida. Que mi padre alcohólico me herede el alcoholismo. Mangos. No. Porque yo decido ser libre del alcohol. Estoy hablando con claridad. La herencia no determina todo en la vida. 4. Nos convertimos en aquello que frecuentamos. Punto. Andaba con Dios. ¿Y luego qué pasó? Yo creo que andaban caminando por el parque, ¿no? Como de esas veces se fueron caminando. Y cuando unos pensaban estaban re lejos. Y le dijo Dios a Enoc: oye, Enoc, pues mi casa está más cerca que la tuya. ¿Cómo la ves si nos vamos a mi casa? Pues órale. Y ya no volvió desde entonces. Le gustó allá. Le gustó quedarse allá. Aunque acá en la tierra todos orando: Señor, que regrese mi padre, decían los hijos, Señor, que regrese mi padre. Y Enoc: no regreso. ¿Qué voy a regresar si ya estaba allá? Imagínense. Nos convertimos en aquello que frecuentamos. Ojo con eso, cuidado con eso. Porque de repente es que no puedo dejar de hacerlo, es que no puedo dejar de ir, es que no puedo dejar de escuchar, es que no puedo dejar de leer eso, es que no puedo dejar de ver tal cosa. Es que te conviertes en eso que frecuentas. Enoc frecuentaba a Dios, frecuentaba la celebración de la hermandad con Dios y se fue para el cielo. Testificamos de aquello que conocemos por experiencia. En Judas 14 a 16 hay un pasaje muy interesante. Busquen por favor Judas. Judas no tiene capítulos porque es un solo capítulo, pues, pero Judas antes del Apocalipsis, versículos 14 a 16, dice de la siguiente manera, se los leo. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla con cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Hay unos libros apócrifos o libros deuterocanónicos, primero y segundo de Enoc. En uno de ellos, capítulo 3, aparece esta cita que pone Judas. O sea, Judas está citando un texto de un libro que no es bíblico, de un libro de la cultura hebrea
que nos dice que, por lo menos nos enseña una cosa, que Enoc profetizó. Testificamos de aquello que conocemos por experiencia. Se nos dice que no profetizó juicio de Dios. Podemos decir que profetizó el diluvio, porque si profetizó juicio y en la siguiente generación, después de él o 2 generaciones adelante, sucede el diluvio, pues seguramente fue este juicio que él profetizó. Así es que Enoc hizo un llamado a la raza humana al arrepentimiento. Qué interesante. Si usted pensaba que lo único que hizo fue andar con Dios y se desapareció de repente, pues acá en Judas dice que incluso profetizó, y profetizar significa que habló en nombre de Dios, que dio un mensaje de parte de Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando conocemos algo muy bien, no podemos, de hecho no tenemos opción, hablamos de eso que conocemos muy bien. Es inevitable hablar de eso que conocemos muy bien. Ahora que regresamos de Cuba, me le he pasado hablando de cubanos. Nos hemos pasado hablando de los hermanos de Rolly, de su esposa, de su padre, un hermano pastor ya grande de edad que anda con su esposa en una motocicleta. Y una motocicleta de esos carritos al lado. Pero su esposa no se sube en su motocicleta, en el carrito, ahí van las maletas, se sube acá con él. Y ahí van los dos, son grandes de edad, mayores que yo, bastante mayores que yo. Ella es doctora, ¿cómo se dice? Pediatra, retirada. Él es ingeniero, agrónomo, ahora se dedica al pastorado y van en moto de lado a lado de la isla predicando el evangelio. Mira, ahora mismo estoy hablando de ellos y me la he pasado hablando de esto y de aquello y del café cubano que me gustó muchísimo y de que no les sentía ni papa, me dieron que mermelada. ¿Y de qué está mermelada? ¿De fraco? ¿De qué? ¿De fraco? ¿De mango? No, es de fraco. De frasco, de frasco. Y me dijeron que ese era el estadio de básquetbol. ¿De qué? De básquetbol. Pero yo dije, pues ¿qué idioma hablan? Y ellos decían lo mismo de mí, ¿verdad? Dije algunas groserías cuando di en las conferencias, porque dije palabras mexicanas que allá son groserías. Tuve que pedir perdón, pedí perdón desde antes, porque yo sabía que las iba a decir, no sabía que eran groserías, pero suponía que iba a decir 2, 3, pero también ellos dijeron algunas bien fuertes que no las puedo decir aquí. O sea, cuando uno va a alguna cosa y la conoce en carne propia, no porque se la contaron ni porque lo leyó en internet, sino porque estuvo ahí, entonces no tiene uno más remedio que contarlo. Enoc habló de lo que conocía por experiencia, caminaba con Dios, y hemos de entender que esa vez que desapareció no fue la única vez que caminaba con Dios. No fue en su primera cita que se lo llevaron. No, seguramente eso era su vida. 365 años de caminar con Dios. Bueno, dice usted, bueno, pastor, a lo mejor en la adolescencia, 350, ¿o cuántos quiere? 350 años de caminar con Dios, y uno de esos días en una última cita se lo llevan. Pero antes de eso, habló de lo que conocía, y habló del amor de Dios, y habló del juicio de Dios, y hizo un llamado a los seres humanos. Por eso cuidado, porque usted y yo testificamos de aquello que conocemos por excelencia, y si no testificamos del amor de Dios, a lo mejor no lo conocemos. Si no testificamos del Evangelio de Jesucristo, a lo mejor no lo estamos viviendo. Si nos la pasamos hablando de otras cosas perversas, pues a lo mejor eso es en lo que andamos. Y si las cosas con las que andamos nos llevan, pues tenga cuidado a dónde se lo van a llevar. Porque a Enoc se lo llevó la vida eterna, y algunos se los llevan a la maldición. 6. ¿Sí voy en el 6? Tal es nuestra fe, tal es nuestra vida. En Hebreos 11:5 se nos dice que la vida de Enoc fue resultado de su fe. Vamos a Hebreos, por favor. El salón de la fama de la fe cristiana. Hebreos 11, versículo 5 dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tal es nuestra fe, tal es nuestra vida. La vida de Enoc y esa extraordinaria experiencia de ser traspuesto fue el resultado de su fe. He tenido en mi experiencia de cristiano muchas veces gente que se queja conmigo de su vida. No me lo tomen a mal, yo sé que hay cosas en la vida que suceden sin que hayamos hecho nada para que acontezcan. Niños en medio de la guerra cuyos padres son asesinados y quedan huérfanos, no hicieron nada para merecer eso, es cierto, no hicieron nada para merecer eso.
Y no quiero que tomen esto que voy a decir como algo intransigente y que siempre es así. Pero cuidado, porque de repente viene gente a pedir ayuda a la iglesia. Y algunos quieren engañarnos y nos dicen que son cristianos y esas cosas. Y no, si yo allá en mi país que predico el evangelio. Si les he dicho de aquel que le preguntamos, ¿y qué dice Juan 3:16? Y dijo, pues que les manda saludos. Dijo, no sabía ni qué decía Juan 3:16. Hay gente que nos quiere engañar. Pero hay gente que cuando tratamos de investigar y le decimos, a ver, ¿de qué le podemos ayudar? Lo llevamos a la central camionera, le pagamos. No, ustedes tienen que ayudarme porque a mí nadie me ayuda y ustedes tienen que ayudar, es su obligación. Y empiezan, espérenme tantito. La Biblia dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si alguien está en esas condiciones, alguna cosa hay en su vida. Porque tal es su fe, tal es el resultado de su vida. Tal era su fe, se lo llevaron. Tal es nuestra fe, tal es nuestra vida. Tengamos conciencia de eso. Y número 7, caminar con Dios, es decir, creer en Él, confiar en Él, obedecerle y relacionarnos con Él constantemente, es encontrarnos con Él en la eternidad. Es el anticipo de la vida eterna en la tierra. ¿Qué hace al cielo, cielo? La presencia de Dios. ¿Qué hace al infierno, infierno? Pese a lo que dicen algunos teólogos del día de hoy, ¿qué hace al infierno, infierno? La ausencia de Dios. Por eso Jesús dijo en la cruz del Calvario, al experimentar el infierno por nosotros, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué hace al cielo, el cielo? La presencia de Dios. ¿Qué hace el infierno, infierno? La ausencia de Dios. Por eso hay gente que vive en esta vida y dice, esta vida es un infierno. Pues sí, se la compramos. Sí, viven como en el infierno. ¿Por qué? Porque ya desde ahorita están experimentando la ausencia de Dios. Ahora, Dios no está ausente del todo, porque les da oxígeno, les da sol, les da vida, les da alimento, les da muchas cosas, pero ellos ni siquiera sienten que es de Dios eso que viene. Por eso viven como ausentes de Dios, y eso es infernal. ¿Y qué es el cielo, dijimos? ¿Qué hace al cielo, cielo? La presencia de Dios. Camino con Dios, ando con Dios, me hablo de tú con Dios, voy con Él al parque. ¿Qué es para mí la vida entonces? El cielo anticipado. Por eso me encanta decir que cuando venimos al culto, venimos con el corazón dispuesto, más allá de qué ropa usamos. ¿Se acuerdan que les he dicho? Alguien me reclamaba, aquí en Oreb, cuando recién llegué yo acá, que por qué no exhortaba a los jóvenes, porque había algunos jóvenes que venían normal, así de mezclilla y eso. Algunos pensaban que todos los jóvenes deberían venir los domingos de traje, de corbata. Había una especie de tradición en nuestra iglesia años atrás, que los jóvenes se vestían los domingos muy formales, como así de corbata y esas cosas, y yo nunca exhorté a nadie que lo hiciera así o algo así. Alguien me dijo, ¿qué? Cuando usted va a hablar con el presidente, ¿no se pone sus mejores ropas? Le dije, sí, porque el presidente no es nadie para mí, pero cuando voy con mis cuates, voy de mezclilla y tenis. ¿Me estoy hablando claro? Cuando voy con mis amigos, y cuando estoy con mi esposa, estoy en short y camiseta. O sea, ¿qué te pasa? Caminas con Dios, te conoce desnudo y te conoce acostado y de cabeza y te conoce enojado y en tus ratos bonitos. ¿Qué vamos a andar de hipócritas con Él? Vamos con Él, caminamos con Él todos los días. Y caminar con Dios, es decir, creer en Él, confiar en Él, obedecerle y relacionarnos con Él constantemente, es finalmente encontrarnos con Él en la eternidad. Ya ni es sorpresa. Estamos con Él todo el tiempo. Y caminamos con Él todo el tiempo. Así como que me vas a llevar. Si ya no lo hizo sentir. Y sabe que nos ha hecho sentir que nos va a llevar, porque no concibe la vida eterna sin nosotros, porque es un Dios de amor que nos creó con su amor y nos salvó con su amor. Conclusión. En medio de la mortandad que hay en la humanidad, porque este pasaje habla de mortandad. ¿Cuántas veces dice y se murió? 8 veces. O sea, el verbo petatearse 8 veces. Este capítulo 5 del Génesis es un panteón, ¿no? Es así como las carreteras que ponen donde atropellaron a alguien, ponen se usa aquí en México, ¿verdad? Una capillita, una cruz. Aquí hay 8 cruces en el camino. Pero hay una luz de esperanza. De uno dice, lo llevó. Como para decirnos Dios, es cierto,
Cayó la humanidad, pecaron y hay destrucción, y por causa de su pecado de Adán y Eva, la raza humana hereda esa condición de muerte. Pero Dios nos quiere decir, pero hay esperanza, porque hay bien y mal, y ustedes tienen que escoger de qué lado están, y hay esperanza de vida. No creo que haya transportado, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice el texto en la Biblia? Dice, traspuso. No creo que haya traspuesto a Enoc, porque lo prefirió en medio de todos los seres humanos. Me parece que lo hizo Dios para darnos un mensaje. Hay esperanza. En medio de y murió, hay esperanza. Crean en mí, caminen conmigo, hay esperanza. Lamec incluso hereda la esperanza, y al nacer su hijo primogénito le pone por nombre alivio, y diciendo, profetizando, porque en él Dios mandará alivio a la tierra. Conclusión, en medio de la mortandad que hay en la humanidad, hay una esperanza de vida. Ustedes y yo, confiemos en esa esperanza, apelemos a esa esperanza, sostengámonos de esa esperanza. Creo que la mayoría de los seres humanos en el mundo prefieren sostenerse en las cruces, y murió, pero algunos podemos escoger el paréntesis de esperanza que Dios hizo, el paréntesis de esperanza que Lamec heredó y que manifiesta al ponerle a su hijo Noé, y ustedes y yo podemos ser ese paréntesis, y puede decirse de nosotros, y lo traspuso Dios, porque aunque muramos físicamente, pasaremos de muerte a vida si hemos creído en Jesucristo. Dios santo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra que siempre tiene semillas de vida para nosotros. Gracias, Señor, por todo. Sigan orando, mis hermanos, y tal vez alguno de nosotros aquí le queramos decir al Señor, Señor, quiero ser de esos que tienen vida, de esos que tienen esperanza. Sé que en este mundo en que vivimos hay dolor, hay muerte, pero tú nos has dado esperanza, una luz de esperanza, y quiero sostenerme de esa esperanza, Señor. ¿Quieres decirle a Dios eso, hermano? Ahí en tu lugar levanta tu mano y házmelo saber para que oremos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor, llénanos de tu esperanza, te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.